Hola, buenos días muchachos, les habla el profe Mario Morales y para empezar bien el día vamos a hacer una pequeña oración. Hoy vengo a darte gracias, Dios mío, porque me has permitido ver la luz de un nuevo día. Bendice a mis alumnos, a nuestras familias y protégenos de todo mal. Amén. El día de hoy muchachos vamos a ver lo que es el calor específico. El calor específico es el poder térmico de las sustancias comparando su poder de calentar o enfriar. El calor específico de una sustancia es igual al calor necesario para aumentar 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de sustancia. Nos da a entender cuando un material es más difícil tanto de calentar como de enfriar. Tenemos menos variación de temperatura cuando recibe o pierde una misma cantidad de calor o energía térmica. Podemos pensar en el calor específico como una medida de resistencia de una sustancia a cambiar de temperatura cuando cambio el calor. El calor específico es una sustancia es una capacidad calorífica por unidad de masa, viene dada por la expresión C es igual a Q sobre M por la sumatoria de las temperaturas, donde C es el calor específico y sus unidades se miden en el sistema internacional en joules sobre kilogramo por grado Kelvin, aunque se usa con frecuencia calorías sobre gramo por grado centígrado. La Q es la capacidad calorífica, sus unidades de medida en el sistema internacional es joules sobre grados Kelvin, o como se utiliza más frecuentemente es calorías sobre grados centígrados. La M es la masa y se mide en gramos, y la sumatoria esta es la resta de temperatura final menos temperatura inicial y sus unidades son grados centígrados. La unidad del calor específico expresada en términos de calorías, y ahí viene la fórmula, que es C es igual a Q sobre M por la sumatoria de las temperaturas, y en este caso sería 1 caloría sobre 1 gramo por 1 grado centígrado. Esto me da 1 caloría sobre gramo centígrado. La definición de caloría implica que el calor específico del agua es 1 caloría sobre gramo por grado centígrado, es decir, es necesario 1 caloría para calentar 1 gramo de agua, 1 grado centígrado. Para aumentar 1 grado centígrado la temperatura de 1 kilogramo de agua se necesitan 1000 calorías o 1 kilocaloría. Si todo esto lo queremos expresar en joules, solo tenemos que encontrar o saber la equivalencia. Entonces aquí tenemos que 1 joule es igual, el calor específico sería 1 joule sobre 1 kilogramo por 1 grado centígrado, y nos da 1 sobre 1 joule sobre kilogramos por grado centígrado. Y recordemos que 1 caloría equivale a 4.186 joules. Eso hay que tenerlo muy presente, ese valor. Ok, aquí tenemos un problema, el cual lo vamos a desarrollar, y tenemos que identificar nuestros datos. Y este dice, un trozo de zinc de 200 gramos incrementa su temperatura en 45 a 72 grados centígrados después de absorber 502.2 calorías. ¿Cuál es el calor específico de este elemento? Entonces vamos a ver nuestros datos. De datos tenemos la masa, que son 200 gramos. Tenemos temperatura inicial, que son 45 grados centígrados. Temperatura final, que son 72 grados centígrados. Y tenemos la Q, que son las calorías, son 502.2 calorías. Vamos a utilizar la fórmula, que es calor específico es igual a Q sobre masa por la sumatoria de las temperaturas. Entonces vamos a sustituir valores. Tenemos que la Q es 502.2 calorías sobre la masa,
que son 200 gramos, por la diferencia de temperatura. Entonces temperatura final serían 72 menos 45. Hacemos las operaciones. Tengo que C es igual a 500, 2.2, 200 por 72 menos 45 me da 27. Hago la multiplicación. 200 por 27 me va a dar 5400. Ahora realizo la división y me va a dar 0.093. ¿Con qué unidades? Las unidades van a ser calorías sobre gramo por grado centígrado. Si este valor lo quiero expresar en joules, solo tengo que multiplicar 0.093 por 4.186 y este me va a dar un valor de 0.389 joules sobre gramos por grados centígrados. Entonces esto es en joules y esto es en calorías. Ok, hasta ahí ese problema. Bueno, ahora tenemos este problema que dice el calor específico del hierro es de 0.105 calorías sobre grados centígrados. ¿Cuál es la temperatura final que alcanza una herradura de 0.5 kilogramos que al inicio se encontraba a 33 grados centígrados si ésta se calienta con 755.7 calorías? Vamos a ver qué datos tenemos. Vamos a hacer nuestra tabla de datos para empezar a hacer el problema. Tenemos los datos. Tenemos el calor específico, que ese es igual a 0.105 calorías sobre grados centígrados. Tenemos la masa, que es de 0.5 kilogramos. Tenemos la temperatura inicial, que son 33 grados centígrados, y tenemos lo que es el calor que se le va a aplicar, que son 755.7 calorías. Vamos a despejar nuestra fórmula, que tenemos, nuestra fórmula era C es igual a Q sobre M por la sumatoria de las temperaturas. Entonces despejamos lo que es AT, nos va a quedar Q sobre masa por calor específico. Sustituimos los valores que tenemos. Tenemos que Q es 755.7 calorías sobre la masa, que es 0.5, por el calor específico, que es 0.105, y esto nos va a dar un valor de, bueno, aquí me equivoqué, muchachos, aquí se debe expresar en gramos. Entonces 0.5 kilogramos serían 500 gramos. Esto me va a dar igual a 755.7 y 500 por 0.105 me va a dar de 52.5. Yo hago la división de esto y me va a dar 14.39 grados centígrados. Ahora tengo que sacar la temperatura final, tengo que despejar lo que es la sumatoria de las temperaturas. Tengo que la sumatoria es igual a temperatura final menos temperatura inicial.
despejo lo que es temperatura final, entonces me queda la sumatoria de las temperaturas es igual a TF. Si este está restando va a pasar sumando. Temperatura inicial. Sustituyo los valores. Va a ser 14.39 más 33 grados centígrados. Y esto me va a dar de temperatura final 47.39 grados centígrados. Esa es la temperatura en la que va a estar esa herradura cuando se le aplica ese calor. ¿Ok? Ahora bien, tenemos lo que es el calor ganado y el calor cedido. La fórmula del calor específico es C es igual a Q sobre la masa por la sumatoria de las temperaturas. Al conocer la masa, el calor específico y el cambio de temperatura, es posible calcular Q, que ocasiona el cambio de la temperatura. Entonces nos queda la fórmula ya despejada como Q es igual a C por M por la sumatoria de las temperaturas. Si el cambio de temperatura final menos temperatura inicial es positivo, el cuerpo se calienta y a esto se le llama calor ganado. Si el cambio de temperatura TF menos T inicial es negativo, el cuerpo se enfría y se llama calor cedido. Al conocer el calor de Q que gana un cuerpo, su masa y calor específico, se pueden calcular el cambio de temperatura despejando la sumatoria de temperatura de la fórmula que ya teníamos arriba. Entonces tenemos que la sumatoria de las temperaturas es igual a Q sobre la masa por el calor específico. Y aquí tenemos un ejemplo. ¿Cuánto subirá la temperatura de 31 gramos de agua al recibir la cantidad de calor de 100 calorías? ¿Qué fórmula utilizaríamos para ese procedimiento? Para este ejemplo vamos a buscar los datos que tenemos. Tenemos datos. Tenemos lo que son la masa, son 31 gramos. Y tenemos la Q, que son 100 calorías. Necesitamos saber cuánto va a subir la temperatura. En su libro viene en la página 107. Tenemos también lo que es el calor específico del agua. El calor específico del agua es 1 calorías sobre grado centígrado. Entonces, para hacer este problema vamos a utilizar la fórmula que ya tenemos despejada, que es la sumatoria de las temperaturas es igual a Q por la masa por el calor específico. Sustituimos los valores. Q es 100 sobre 31 por 1. Nos va a dar 100 entre 31 y esto nos va a dar un valor de 3.2 grados centígrados. Es el incremento que va a tener esos 31 gramos de agua por cada 100 calorías que se le aumente de calor a esa agua. Entonces 3.2 es lo que va a ir incrementando poco a poco. ¿Ok? Y por último de tarea es resolver los problemas de su libro de texto de la página 104, realizar las actividades de su libro de la página 105. ¿Ok? Bueno, por mi parte es todo, muchachos, que estén bien, chao, tengan un buen día.